Paloma, a sus 32 años, desprendía una elegancia discreta, casi imperceptible pero firme, con su cabello oscuro, usualmente recogido en un moño bajo, y unos ojos que reflejaban tanto la agudeza de una mente brillante como la ternura de un corazón que amaba profundamente. Vivía lo que muchos llamarían un sueño. La vibrante Madrid, con sus cafés bulliciosos y sus elegantes despachos, era el telón de fondo de su vida, una vida que se tejía con hilos de estabilidad y promesas futuras. Casada con Diego, un político carismático cuya estrella ascendía con rapidez en los círculos de poder, Paloma sentía que lo tenía todo. Su mayor alegría, sin embargo, no residía en las cenas de gala o los eventos sociales de alta alcurnia, sino en la dulce expectativa de su primer hijo. Una pequeña vida que crecía en su vientre, prometiendo un futuro bañado en luz y esperanza, y que eclipsaba las frecuentes ausencias de su ambicioso esposo. Su apartamento en el barrio de Salamanca era un remanso de paz, decorado con un gusto impecable que hablaba de calidez y buen vivir. Cada mañana, el aroma del café recién hecho y el murmullo de la ciudad que despertaba la recibían. Paloma se movía con una gracia serena, preparando su desayuno ligero, revisando su agenda como secretaria ejecutiva. Diego solía estar ya en pie, envuelto en llamadas, su voz grave resonando por el pasillo. Un beso rápido en la frente, un «te veo luego, amor», y desaparecía en su agenda política. Ella sonreía, sintiendo el leve cosquilleo de su bebé. La imagen de Diego, impecable en su traje, con esa sonrisa que cautivaba a multitudes, le llenaba de orgullo. Confiaba en él, en su ambición, en el futuro que construían juntos. Las noches, cuando Diego no estaba en algún evento, eran sus favoritas. Cenas íntimas en casa, hablando de planes, de nombres para el bebé, de la casa con jardín que soñaban comprar. Eran momentos de pura conexión, de seguridad inquebrantable. La idea de ser madre la absorbía. Leía libros, preparaba la habitación del bebé, elegía ropita diminuta. Su mundo giraba en torno a esa nueva vida, esa promesa de amor incondicional que llenaría cualquier vacío. Las amigas envidiaban su vida, su esposo, su embarazo. «Paloma, eres tan afortunada», decían con sinceridad. Y ella lo creía, se sentía afortunada, bendecida. Pero en las últimas semanas, una sombra imperceptible comenzó a deslizarse en ese tapiz perfecto. Pequeñas grietas que Paloma intentaba ignorar, atribuir al estrés de la campaña o a sus propias hormonas. Diego comenzó a llegar más tarde. «Reuniones de última hora, cariño. ¿Sabes cómo es esto?». Su tono era siempre convincente, pero la explicación a veces se sentía hueca. Su teléfono, antes siempre a la vista, ahora lo llevaba consigo a todas partes. Al baño, a la cocina y a menudo una pantalla que se apagaba abruptamente cuando ella se acercaba. «¿Con quién hablabas, amor?», preguntaba ella, con una ligereza forzada. «Temas del partido, Paloma. Siempre temas. Del partido. Es agotador». Él sonreía, pero sus ojos no. Había una distancia, un velo que antes no existía. Los besos se volvieron más breves, menos apasionados. Sus caricias, más por costumbre que por deseo. Paloma lo notaba, pero se decía a sí misma que era el cansancio de él, la presión. Una noche lo encontró en la sala, con el móvil. Una risa baja, ajena a ella, se le escapó. Cuando Paloma entró, la risa cesó. Diego se sobresaltó, guardó el teléfono y la miró con una expresión que ella no supo descifrar. «¿Todo bien, Diego?». «Perfecto, mi vida, solo revisando unos correos». Pero su voz sonaba un poco demasiado alta. Paloma sintió un nudo en el estómago, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Intentó justificarlo. «Quizás estoy sensible por el embarazo». Ignoró las noches en las que él se levantaba sigilosamente, supuestamente para beber agua, pero ella oía el susurro de su voz desde la cocina. Una vez,
Encontró un pañuelo de seda con un aroma distinto al suyo, olvidado en el bolsillo de su saco. Frunció el ceño, lo olió. Era un perfume floral, dulce, juvenil. Debe ser de alguna colega, pensó, desechando la idea con prisa. Pero la imagen de Diego, riendo solo con su teléfono, el pañuelo perfumado, las miradas esquivas, todo se acumulaba. Una inquietud sorda. Ella se miraba al espejo, su vientre abultado, su rostro cansado. ¿Seré yo? ¿Estaré imaginando cosas? ¿Habré cambiado? Se preguntaba, la autoestima comenzando a tambalearse sutilmente. Pero la ilusión de la familia perfecta, de la vida que había construido, era demasiado fuerte para dejarla ir. Se aferraba a ella con la esperanza de que todo fuera una fase, un malentendido. El sol de Madrid seguía brillando, pero para Paloma, una pequeña nube se había posado sobre su horizonte, amenazando con una tormenta que aún no podía ver. La noche del evento benéfico en el Círculo de Bellas Artes, el aire vibraba con una mezcla de champán y ambición. Paloma, con un vestido que realzaba discretamente su embarazo, se movía entre la multitud, una sonrisa amable en los labios, el orgullo por Diego latiendo en su pecho. Diego, en el centro de un corrillo de influyentes, reía con su característica jovialidad, su mano en la espalda de un empresario. Todo era perfecto, una estampa de éxito y felicidad. De repente, un murmullo cortó el ambiente. Una mujer, con un vestido rojo escarlata que gritaba atención, se abrió paso entre la gente. Sus ojos, fieros y desorbitados, se fijaron en Paloma. Era joven, hermosa, con una rabia que le incendiaba el rostro. Paloma sintió un escalofrío. ¿Quién era ella? La mujer se abalanzó, sus pasos firmes y decididos. ¡Tú, puta descarada!, gritó, su voz rasgando el aire. Antes de que Paloma pudiera reaccionar, un bolso de marca pesado y contundente se estrelló contra su vientre. Un dolor agudo la atravesó, una punzada que no era solo física, sino el terror de perder lo más preciado. Cayó de rodillas, con un grito ahogado. Las copas se cayeron, el silencio se hizo sepulcral. Las manos de Paloma se aferraron a su vientre, el miedo helándole la sangre. Buscó a Diego. Lo encontró. Él no se movió. Estaba a unos metros observando, y lo que vio Paloma la destrozó. Una sonrisa, una risa fría, casi imperceptible pero inconfundible, una risa que le heló el alma, más cruel que el golpe. Era una sonrisa de desdén, de burla. En ese instante, su mundo se hizo pedazos. No fue solo la traición, fue la humillación pública, la crueldad de su propio esposo. Las lágrimas brotaron, no por el golpe, sino por la devastadora revelación. El escándalo explotó. Los flashes de las cámaras, los teléfonos grabando, los susurros se convirtieron en un clamor. Paloma fue atendida, pero las miradas de lástima y juicio la seguían. El vídeo se hizo viral en minutos. La esposa del político agredida por la amante. Los titulares eran brutales, despiadados. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor y desesperación. Los médicos confirmaron que el bebé estaba bien, pero la amenaza de un aborto espontáneo la mantuvo en cama, frágil y vulnerable. Diego, por su parte, emitió un comunicado conciso, calificando el incidente como un desafortunado malentendido. Su carrera, lejos de hundirse, parecía ganar una extraña notoriedad entre algunos sectores que alababan su fortaleza ante la adversidad. Paloma se sintió un fantasma en su propia casa. El apartamento, antes un refugio, ahora era una prisión. Su teléfono no dejaba de sonar, pero no eran mensajes de apoyo, sino de chismorreo, de curiosidad morbosa. Sus amigas desaparecieron, temerosas de manchar sus propias reputaciones. El trabajo la despidió, alegando motivos de imagen. Se quedó sola, con el eco de la risa de Diego resonando en su mente.
¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo amar a un monstruo así? Las noches eran un tormento. El insomnio, el miedo por su hijo, la humillación, todo se mezclaba en un cóctel amargo. Se miraba al espejo, el rostro demacrado, los ojos hundidos. ¿Quién era ella ahora? Una víctima, una mujer destrozada. La autoestima, antes un pilar, se había desmoronado por completo. Un día, cuando la oscuridad amenazaba con consumirla, un golpe en la puerta interrumpió su letargo. Era Ricardo, el hermano de Diego, su cuñado. Ricardo, un exfusilero naval, alto, con una mirada penetrante y una calma que inspiraba respeto. Entró sin decir una palabra, la abrazó con fuerza y la dejó llorar. «No estás sola, Paloma», susurró. Su voz era grave, firme. «Nunca lo has estado realmente». Ricardo no la juzgó, no la compadeció con palabras vacías. En su lugar, le ofreció un hombro sólido y una mente estratégica. Diego es un cobarde, y los cobardes caen cuando se les empuja en el lugar correcto. Esa noche algo cambió en Paloma. La vulnerabilidad que la había consumido comenzó a dar paso a una llama tenue de determinación. Ricardo le habló de justicia, de dignidad. Le recordó quién era ella antes de Diego. Le mostró que la vergüenza podía transformarse en arma. Juntos empezaron a trazar un plan. No se trataba solo de proteger a su bebé y su propia integridad, sino de desenmascarar a Diego, de exponer la red de engaños que había construido. Ricardo tenía contactos, conocimientos. Paloma, el dolor y la humillación como combustible. «Vamos a darle a Diego una lección que jamás olvidará», dijo Ricardo. Y Paloma asintió, una chispa de fuego en sus ojos. Ya no sería una víctima silenciosa. La lucha apenas comenzaba y, esta vez, ella estaba lista para pelear. Ricardo no perdió el tiempo. Su calma era contagiosa, pero implacable. Se sentó frente a Paloma, en el mismo lugar donde Diego solía esconder su teléfono, y sacó una libreta. «Paloma, necesitamos todo. Cada pequeña anomalía, cada mentira, cada ausencia, no importa lo insignificante que parezca». Sus ojos, idénticos a los de Diego pero sin su falsedad, la miraban con una seriedad que le infundía una extraña fuerza. Ya no era solo dolor, era una misión. Paloma, aún frágil, asintió. Respiró hondo sintiendo el peso de su vientre. La humillación se había transformado en una rabia fría, controlada. Empezó a desgranar los últimos meses. Las llamadas secretas, el teléfono siempre consigo, el pañuelo perfumado, las risas ajenas, el distanciamiento. Ricardo tomaba notas, sus cejas fruncidas en concentración. ¿Hay algo financiero? ¿Algún documento que Diego manejara con especial celo? Ella lo pensó. Diego era meticuloso con sus finanzas, pero opaco. Siempre decía que eran asuntos delicados de campaña, pero una imagen destelló en su mente, un sobre marrón, siempre escondido en un cajón con doble fondo en su escritorio. Una vez lo vio revisar unos papeles con una expresión de extrema preocupación. «Hay un cajón en su escritorio, siempre cerrado, nunca me dejó tocarlo». Ricardo asintió. «Interesante». Su mirada se posó en el escritorio de Diego, imponente y oscuro. «Necesitamos acceso a eso y a sus dispositivos». Los días siguientes fueron una operación silenciosa. Ricardo, con habilidad casi militar, instaló un software espía en el teléfono y la computadora de Diego mientras él estaba en el Congreso. Paloma, por su parte, se encargó del cajón. La primera vez, sus manos temblaban tanto que apenas pudo insertar la ganzúa que Ricardo le había proporcionado. El clic del mecanismo fue un trueno en el silencio del apartamento. Dentro, encontró lo que Ricardo buscaba: documentos financieros. No eran los papeles de campaña habituales. Eran contratos de compraventa de propiedades. Pero lo que llamó su atención fue la fecha. Todas eran recientes. Y los nombres de los compradores no eran de empresas, sino de particulares. Y uno de ellos,
Un nombre que le heló la sangre. Isabel Torres, la mujer del vestido rojo. Sus ojos se detuvieron en la letra pequeña. Diego había estado transfiriendo propiedades del patrimonio familiar a nombre de Isabel. No solo una, sino varias. Y no como una donación, sino como compensación por servicios prestados. ¡Servicios! La palabra la revolvió, un veneno gélido. Estaba despojando su futuro, el futuro de su hijo, para esa mujer. Ricardo revisó los documentos con una calma aterradora. Esto es más grande de lo que pensábamos, Paloma. Ha estado desviando fondos, probablemente de sus contactos políticos, y los ha canalizado a través de estas propiedades a nombre de su amante. Es lavado de dinero y malversación de fondos de campaña. Y lo que es peor, ha usado tu nombre en algunos documentos para dar una apariencia de legalidad a las transacciones. La respiración de Paloma se aceleró. Mi nombre... Su voz era apenas un susurro. La traición no solo era emocional, era legal, financiera. La estaba arrastrando a ella y a su hijo a un abismo. La indignación la invadió, un fuego helado. El miedo se transformó en una furia contenida. Sí, confirmó Ricardo, como si tú fueras cómplice. Pero no te preocupes. Con estos documentos podemos demostrar que fuiste una víctima y que él actuó sin tu consentimiento. Ricardo le mostró una cláusula en uno de los contratos, una firma falsificada burdamente imitada de la suya. Era Diego, sin duda, su propia firma, empañada por la mano de su traidor. Esa noche, Paloma no durmió. Miraba las estrellas desde la ventana, el vientre abultado bajo sus manos. Ya no había lágrimas, solo una resolución férrea. Diego no solo había destrozado su corazón, había intentado destruir su reputación y su futuro financiero, pero no lo conseguiría. Ricardo, con sus contactos, empezó a moverse. Habló con abogados de confianza, con periodistas que odiaban la corrupción, con viejos colegas de su tiempo en la Marina que ahora trabajaban en seguridad privada y tenían habilidades para investigar. La red se extendía. Paloma, por su parte, se sumergió en el análisis de los registros, descubrió patrones, fechas clave, nombres de empresas fantasma. Cada dato era una pieza del rompecabezas, un clavo más en el ataúd de Diego. Aprendió a usar programas de rastreo, a buscar en bases de datos públicas. Su mente, que antes se enfocaba en organizar agendas, ahora desentrañaba redes de fraude. Su aspecto cambió. Aunque el embarazo avanzaba, su mirada se endureció. El moño bajo, antes señal de discreción, ahora parecía el de una estratega. La vulnerabilidad había sido reemplazada por una determinación fría, casi calculadora. Se sentía como una guerrera, protegiendo a su hijo, a su futuro. Ricardo le trajo más información. Un informe de un detective privado. Isabel Torres no era solo la amante, era una pieza clave en la red de Diego, una testaferro que movía dinero a través de una empresa fachada de importación y exportación. La mujer que la había golpeado no era una amante celosa común, era una cómplice despechada, quizás por un trato roto. La agresión en el evento fue un acto de desesperación, no de celos, explicó Ricardo. Probablemente hubo una discusión entre ellos, un desencuentro en los negocios turbios. Tú fuiste la víctima conveniente para desviar la atención. Paloma cerró los ojos. La crueldad era más profunda, más calculada de lo que imaginó. Diego no solo la había engañado, la había usado, la había puesto en el punto de mira de sus propios crímenes. El asco la invadió. El plan de Ricardo era audaz. No harían una confrontación privada, harían una exposición pública, devastadora, justo cuando Diego estuviera en la cúspide de su carrera, a punto de asegurar un puesto ministerial importante. El golpe sería doblemente letal. Necesitamos el momento perfecto, dijo Ricardo, trazando un mapa de eventos en la mesa de la cocina. Un evento televisado, una rueda de prensa,
algo donde no pueda escapar, donde su imagen impoluta se haga añicos en directo. Paloma asintió. Recordó la risa de Diego, esa risa helada. Quería que esa risa se congelara en su rostro para siempre. Quería que el mundo viera al monstruo que ella había amado. Comenzaron a preparar el dossier, fotografías, capturas de pantalla, de mensajes incriminatorios del teléfono de Diego, donde hablaba de las propiedades y las transferencias con Isabel, los documentos falsificados, los informes del detective. Cada pieza era irrefutable. El abogado les advirtió de los riesgos. Diego es un hombre poderoso, Paloma. Se defenderá con uñas y dientes. Hará lo que sea para silenciarlos. Pero Paloma no se amedrentó. No tengo nada que perder, replicó, su voz firme. Ya me lo quitó todo. Ahora es mi turno. Ricardo le enseñó técnicas básicas de defensa personal, por si acaso. No para pelear, sino para sentirse menos vulnerable. Le inculcó la importancia de la discreción, de no confiar en nadie fuera de su círculo. Su apartamento, antes un hogar, se convirtió en un cuartel general. Las noches, aunque insomnes, ya no eran de desesperación, sino de planificación. Paloma practicaba su discurso, ensayaba las respuestas a posibles preguntas de la prensa. Se imaginaba el rostro de Diego cuando la viera, cuando sus crímenes salieran a la luz. La fecha se acercaba. Un debate televisado clave para la candidatura de Diego, la oportunidad perfecta. La protagonista se sentía como una leona protegiendo a su cría, lista para la batalla final. El contraste con la Paloma del inicio era abismal. La mujer que soñaba con cenas íntimas y nombres de bebé ahora planificaba la caída de un hombre. Su embarazo, antes un símbolo de vulnerabilidad, ahora era la fuente de su fuerza, la razón última de su lucha. ¿Estás lista, Paloma?, preguntó Ricardo una tarde, observándola con admiración. Ella lo miró a los ojos, una sonrisa apenas perceptible asomando en sus labios. Más que nunca, Ricardo, más que nunca. La noche del debate televisado se cernía sobre Madrid como un presagio. Diego, impecable en su traje, irradiaba una falsa seguridad desde el plató. Paloma, sentada en primera fila, su vientre avanzado bajo un vestido discreto, lo observaba con una calma gélida. Ricardo estaba a su lado, una mano firme en su espalda. Las luces se encendieron, la audiencia contuvo el aliento, y Diego, con su sonrisa de siempre, comenzó su discurso. Fue entonces cuando la presentadora, con una seriedad inusual, introdujo una pregunta de última hora de gran interés público. Un periodista se levantó, no uno cualquiera, sino uno conocido por su tenacidad. Su voz resonó en el estudio. Señor de la Vega, ¿puede explicar el origen de los fondos utilizados para adquirir las propiedades a nombre de Isabel Torres y la razón por la que en varios documentos aparece una firma que, según peritajes, no corresponde a la de su esposa, la señora Paloma? La cámara enfocó a Diego. Su sonrisa se desdibujó. Sus ojos buscaron a Paloma, un destello de furia y pánico en ellos. Ella le devolvió una mirada de acero. Antes de que Diego pudiera balbucear una excusa, el periodista continuó, sacando una copia de los documentos. Tenemos aquí evidencia de transferencias irregulares y la falsificación de firmas que involucran no solo a su amante, sino también una compleja red de desvío de fondos de campaña. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor de la Vega? La imagen en pantalla se dividió. El rostro pálido de Diego, el documento en manos del periodista. El silencio en el estudio fue ensordecedor, roto solo por el murmullo de la audiencia. Diego intentó articular algo. Su voz se quebró. Se puso de pie, torpemente, y salió del plató, dejando atrás un rastro de incredulidad y un escándalo que detonaría en segundos. Las pantallas explotaron. Los titulares, en tiempo real, anunciaban la caída del prometedor político. Diego de la Vega desenmascarado,
fraude y traición. Los teléfonos en el estudio vibraban con la noticia. Las cámaras se giraron hacia Paloma. Ella se levantó, erguida, con la cabeza en alto. No había lágrimas, solo una dignidad inquebrantable. Ricardo la tomó del brazo. Ella había ganado. La revancha no era ruidosa, sino una sinfonía silenciosa de justicia. En los días siguientes, el mundo de Diego se desmoronó. Las investigaciones se abrieron, sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas. Los amigos poderosos que antes lo vitoreaban, ahora le daban la espalda. Las llamadas dejaron de entrar. Isabel Torres, su cómplice y amante, fue arrestada, y en su desesperación lo implicó aún más. Diego, antes una figura carismática, se convirtió en la imagen de la corrupción y la traición. Se le vio una vez, demacrado, entrando a un juzgado, rodeado de paparazzi, la misma prensa que antes lo idolatraba. Su carrera política, sus ambiciones, sus finanzas, todo se había reducido a cenizas. La soledad se había convertido en su única compañía, un espejo de su propia mezquindad. Meses después, Paloma dio a luz a una hermosa niña, Lucía. Sus ojos, grandes y curiosos, eran un reflejo de la esperanza. Paloma había recuperado su libertad, su nombre y una parte significativa de su patrimonio, gracias a la astucia de Ricardo y la evidencia irrefutable que habían reunido. Con la ayuda de un buen abogado, no solo se divorció de Diego, sino que se aseguró de que él pagara por sus crímenes y que Lucía estuviera protegida financieramente. Se mudó a un apartamento más pequeño, luminoso y acogedor, en un barrio tranquilo de Madrid. Abrió su propia consultoría de gestión, aplicando su disciplina y su nueva visión del mundo. Ya no era la ingenua secretaria ejecutiva, sino una mujer de negocios, respetada por su inteligencia y su resiliencia. Sus verdaderas amigas, las que habían desaparecido por miedo al escándalo, regresaron pidiendo disculpas, admirando su fortaleza. Ricardo, más que un cuñado, se había convertido en su pilar, un amigo leal, una figura paterna para Lucía. En las tardes, Paloma paseaba por el Parque del Retiro con Lucía en su carrito. El sol de Madrid la calentaba, no como una promesa vacía, sino como un recordatorio de que la vida continuaba, hermosa y llena de posibilidades. A veces, cerraba los ojos y recordaba la Paloma de antes, la que soñaba con cenas íntimas y confiaba ciegamente. Sonreía. Aquella Paloma había muerto en el Círculo de Bellas Artes, pero había renacido una mujer más fuerte, más sabia, más libre. La traición, por profunda que sea la herida, nunca tiene la última palabra. Es una cicatriz, sí, pero también es el mapa de un camino recorrido, de batallas ganadas. Es la prueba de que, incluso en la oscuridad más profunda, reside la capacidad de levantarse, de reconstruir, de florecer. La vida no termina con el engaño. Comienza de nuevo, más auténtica, más valiente. La historia de Paloma era un susurro en los cafés de Madrid, un recordatorio de que la verdadera dignidad no se pierde por el golpe de otro, sino que se encuentra en la fuerza para seguir adelante, con la cabeza en alto y el corazón abierto a un futuro que nadie, salvo uno mismo, puede definir. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.